hacer por el pueblo de Cuba. Y hacemos esta pregunta primero a este connotado panel de representantes de la intelectualidad, la academia, la libre empresa, la prensa, la política, cubanos exitosos en el exilio, porque después de 65 años tenemos al pueblo cubano pasando tal vez la más atroz de sus situaciones, en la que yo no me voy a detener porque es de conocimiento público, pero tenemos al propio tiempo la dictadura más larga de las Américas, que detenta el poder con terrorismo de Estado, que no es otra cosa que la comisión de crímenes desde el poder para generar miedo en la población y con ese miedo obtener conductas que de otra forma no serían posibles. Una dictadura que además ha expandido su tecnología y su sistema, convirtiendo en dictaduras similares a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, y que controla 4 gobiernos democráticos que ha ayudado a formar en lo que denominamos los gobiernos paradictatoriales, que son México con López Obrador, Colombia con Petro, Brasil con Lula y Chile con Boric. En este escenario, siendo el Inter-American Institute for Democracy un think tank, un centro de pensamiento, lo que queremos hacer en este foro es escuchar las más importantes voces de un panel muy diverso, de gente que lucha todos los días contra la dictadura desde hace mucho tiempo y que lo hace de diferentes maneras y en diferentes escenarios. Porque nos parece que ha llegado el momento de terminar con la dictadura de Cuba, que está técnicamente terminada, pero que simplemente necesita el viento necesario de la libertad para que el pueblo de Cuba vuelva a tener oportunidades y vuelva a tener democracia. Quiero terminar esta introducción contándoles un hecho histórico. En la década de los 90, después de que cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, yo y mucha otra gente éramos gobierno. Yo era ministro en Bolivia, primero de la presidencia, después de gobierno, encargado de toda la seguridad y la política de mi país. Y en ese escenario, durante esa década, que además tuvo la feliz iniciativa de la primera cumbre de las Américas, que creó una política exterior de Estado de los Estados Unidos bipartidista, que lamentablemente se ha extinguido, esa fue una década en la cual la dictadura de Cuba agonizaba. Y agonizaba y mantenía, sin embargo, presiones criminales en la región, como la guerrilla de las FARC en Colombia, los ejércitos de liberación nacional en Colombia y otros países, Sendero Luminoso en el Perú, el MRTA y otro tipo de presiones criminales que, aunque con menos fuerza, estaban vinculadas al narcotráfico y al terrorismo en la región. Como tema de seguridad continental, como tema de seguridad de las Américas, se planteó en repetidas oportunidades y en repetidas reuniones por parte de los gobiernos latinoamericanos la necesidad de terminar con la dictadura de Cuba. Ese fue el tema de discusión en varias de las reuniones sobre seguridad continental, en Lima, 1995, en Caracas, 1996, y el resultado fue que la política exterior de Estados Unidos, a través de la secretaria de Estado en ese momento, persuadió a América Latina de que Cuba, la dictadura de Cuba, iba a terminar por sí sola y que era cuestión de esperar. Gravísima culpa la de los gobiernos democráticos, de los que yo formé parte en América Latina, de haber accedido a esa idea. Porque el año 99 llegó a la presidencia de Venezuela Chávez y ustedes conocen el resto de la historia. Salvó la dictadura de Cuba y el siglo XXI no es otra cosa que la expansión de la dictadura de Cuba, del castrismo, convertida en castrochavismo que amenaza a toda la región, incluido Estados Unidos. Les he contado este hecho histórico, poco difundido, porque no nos puede volver a pasar. Hoy día la dictadura de Cuba está en peores condiciones que el año 1999, aunque la democracia también está en peores condiciones, porque el 99 habían 34 de los 35 países democráticos, pero hay esta playa de gente libre, exitosa en el exilio, que nos va a decir hoy día
cómo podemos hacer, qué podemos hacer para ayudar al pueblo de Cuba. Dicho esto, cada uno de nuestros oradores va a ser llamado simplemente por su nombre, con una brevísima presentación, y va a tener 5 minutos para contestar la pregunta. Como todos son unas personalidades extraordinarias, lo vamos a hacer por orden alfabético y no vamos a tener moderador. La única excepción va a ser el presidente del Inter-American Institute for Democracy, otro cubano, Tomás Regalado, que va a cerrar el evento. Empiezo invitando a don José Acel, intelectual, académico, emprendedor y miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy. Por favor.